Todos los países del planeta están endeudados. Estados Unidos debe 38 billones de dólares. Japón debe 9. El mundo entero debe 315 billones. 3 veces el tamaño de la economía global. Pero hay una paradoja que debería aterrorizarte. Si todos deben dinero, ¿a quién exactamente se lo deben? La respuesta no es lo que piensas. Porque cuando sigues la cadena de acreedores, cuando rastreas quién realmente posee esa deuda, descubres algo perturbador. El mundo no debe dinero a nadie en particular. Se lo debe a sí mismo. Y 4 hombres, 4 banqueros a lo largo de 3 siglos, lo diseñaron así, deliberadamente. Construyeron un sistema donde la deuda nunca puede pagarse, donde los gobiernos piden prestado eternamente, donde los intereses fluyen perpetuamente hacia arriba y donde quienes diseñaron la trampa se benefician de cada pago, cada crisis, cada rescate financiero. Esto no es conspiración, es historia documentada. Las reuniones ocurrieron, los contratos existen, los mecanismos son registro público. Y una vez que veas cómo lo construyeron, entenderás por qué 38 billones no es un problema a resolver. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Déjame mostrarte los 4 arquitectos, los 4 momentos en que la trampa de la deuda fue diseñada y por qué cada gobierno en el planeta está atrapado dentro de ella sin salida posible. Antes de 1694, los reyes pedían dinero prestado de la manera antigua. Iban con comerciantes o nobles, prometían el pago con intereses. Y si no podían pagar, declaraban bancarrota. Los acreedores perdían dinero. Los reyes pedían prestado a alguien más. Era riesgoso para los prestamistas y vergonzoso para los reyes. Pero estaba contenido. La deuda era temporal. O se pagaba o se defaulteaba. El sistema se limpiaba solo. William Paterson cambió todo. Era un comerciante escocés y especulador financiero que había intentado y fracasado múltiples veces en hacerse rico. En 1691 tuvo una idea que remodelaría la civilización. Inglaterra estaba en guerra con Francia. El rey William III necesitaba dinero desesperadamente. El tesoro estaba vacío. Los ingresos por impuestos no cubrían los costos de la guerra, y los prestamistas tradicionales rechazaban nuevos préstamos porque Inglaterra había incumplido antes. Paterson se acercó al rey con una propuesta. Organizaría un grupo de comerciantes ricos para prestar al gobierno 1.2 millones de libras. Eso equivale a unos 300 millones de dólares de hoy. Una suma masiva. Pero aquí está la innovación. El préstamo nunca sería pagado. En cambio, el gobierno pagaría intereses para siempre, 8% anual. Y para manejar este acuerdo, Paterson propuso crear una nueva institución, el Banco de Inglaterra. La mecánica era revolucionaria. Los comerciantes prestamistas darían su oro al Banco de Inglaterra. El banco lo prestaría al gobierno. El gobierno pagaría intereses anualmente de los ingresos fiscales, y el banco pagaría esos intereses a los prestamistas comerciantes. Pero aquí está el detalle crítico. El gobierno no pagaría el capital nunca. El préstamo era permanente. ¿Por qué los comerciantes aceptarían esto? Porque el pago de intereses estaba garantizado por el Parlamento. Estaba respaldado por el poder impositivo del gobierno. Mientras Inglaterra pudiera cobrar impuestos a sus ciudadanos, los intereses fluirían. Y los billetes bancarios que los prestamistas recibían a cambio de su oro podían ser comerciados. Eran tan buenos como el dinero, mejores que el dinero porque pagaban intereses. El Parlamento aprobó el plan de Paterson en julio de 1694. El Banco de Inglaterra recibió su carta real. Los comerciantes proporcionaron su oro. El gobierno obtuvo su financiamiento de guerra. Y por primera vez en la historia, la deuda nacional se volvió permanente. No un problema a resolver, sino una característica del sistema. Y aquí está lo que nadie explica sobre por qué esto era brillante para los banqueros. El gobierno pagaba 8% de interés anualmente sobre 1.2 millones de libras. Eso es 96,000 libras por año para siempre. Los comerciantes habían comprado, esencialmente, una renta vitalicia del gobierno. Mientras Inglaterra existiera, mientras pudiera cobrar impuestos, el dinero fluiría. Pero el verdadero genio de Paterson fue lo que vino después. Al Banco de Inglaterra se le dio el derecho de emitir billetes respaldados por la deuda del gobierno. Podían imprimir papel moneda hasta el valor del préstamo. Eso creó dinero de deuda. El pagaré del gobierno se convertía en moneda, y mientras más el gobierno pidiera prestado, más dinero podía crearse. Esta es la plantilla. El gobierno pide prestado, nunca paga el capital, paga intereses para siempre y la deuda misma,
se convierte en dinero. Es brillante si eres banquero. Catastrófico si eres contribuyente, porque estás pagando intereses sobre deuda que nunca desaparecerá. En 50 años, cada potencia europea importante copió el modelo. Francia creó el Bond General. Holanda ya tenía bancos sofisticados, pero formalizó la emisión de deuda gubernamental. Y para 1790, los recién independizados Estados Unidos adoptaron el mismo sistema. Alexander Hamilton modeló explícitamente el sistema financiero de América en el Banco de Inglaterra. Deuda permanente, intereses pagados de impuestos, bonos comerciados como moneda. Patterson murió en 1719, no particularmente rico, a pesar de crear el Banco de Inglaterra, pero el sistema que construyó persiste 331 años después. El Banco de Inglaterra todavía existe, la deuda del gobierno británico nunca ha sido pagada. Ha sido refinanciada, renovada y expandida, pero nunca eliminada. La trampa de la deuda se estableció en 1694 y cada gobierno desde entonces ha caminado hacia ella voluntariamente. Para principios de 1800, los gobiernos europeos habían abrazado la deuda. Pedían prestado para guerras, infraestructura, gastos operativos. Pero no había un mercado organizado. Cada préstamo se negociaba individualmente. Las tasas de interés variaban enormemente y solo los comerciantes más ricos podían participar. Nathan Rothschild cambió eso. Él industrializó la deuda soberana. La familia Rothschild comenzó como cambistas y comerciantes en Frankfurt. Para 1800, los 5 hermanos Rothschild habían establecido casas bancarias en 5 ciudades europeas importantes: Londres, París, Frankfurt, Viena y Nápoles. Esta red no tenía precedentes. Podían mover dinero a través de fronteras más rápido que nadie, y usaron esto para dominar la emisión de deuda soberana. Nathan Rothschild, en Londres, era el genio estratégico. Durante las guerras napoleónicas, Nathan organizó préstamos para Gran Bretaña, pero su innovación fue cómo los estructuró. En lugar de prestar directamente al gobierno, compraba bonos gubernamentales con descuento y los revendía a inversores con margen. Creó un mercado secundario. El gobierno necesitaba dinero. Rothschild lo proporcionaba inmediatamente. Luego, vendía los bonos a fondos de pensiones, compañías de seguros e individuos ricos. El gobierno obtenía su dinero rápido. Rothschild cobraba la diferencia, y los inversores obtenían un activo comerciable. Pero aquí es donde se vuelve más oscuro. Rothschild no solo financiaba gobiernos, se posicionó para que los gobiernos no tuvieran otra opción que usarlo. En 1815, en la batalla de Waterloo, Nathan Rothschild supuestamente supo de la derrota de Napoleón antes que nadie en Londres. Su red de mensajeros era más rápida que los canales oficiales. Usó esta información para manipular el mercado de bonos. Primero, vendió bonos británicos, señalando que Gran Bretaña estaba perdiendo. Los precios colapsaron. Otros inversores entraron en pánico y vendieron. Luego, después de que los precios cayeron, Rothschild compró cantidades masivas a precios bajísimos. Cuando las noticias de la victoria británica llegaron al día siguiente, los precios de los bonos se dispararon. Rothschild ganó millones, no por información privilegiada como lo llamaríamos hoy, sino por controlar la información y el timing del mercado. Esto estableció el modelo Rothschild. Controla la información, controla la emisión, controla el mercado. Para 1820, los Rothschild dominaban la deuda soberana europea. Si un gobierno necesitaba pedir prestado, iba a través de los Rothschilds, porque ellos controlaban la red de inversores. Tenían la distribución y establecían los términos. Aquí está por qué esto importa para la trampa de la deuda. Antes de Rothschild, los gobiernos podían teóricamente negarse a pagar. Si un rey incumplía, sus acreedores perdían dinero y el sistema se reiniciaba. Pero Rothschild hizo la deuda soberana comerciable a través de fronteras. Un bono británico podría ser propiedad de un inversor francés, que lo vendió a un banco alemán, que lo usó como garantía para un préstamo a un aristócrata austríaco. La red de propiedad se volvió tan compleja que incumplir no era solo rechazar a un acreedor, era colapsar toda una red financiera internacional. Esta es la innovación Rothschild: hacer la deuda tan interconectada que el default se vuelve imposible. No porque los gobiernos sean responsables, sino porque el default dispararía un colapso sistémico.
Los gobiernos quedaron atrapados. Tenían que seguir pagando y tenían que seguir pidiendo prestado para pagar los intereses de las deudas antiguas. La trampa de la deuda ya no era solo permanente, era inescapable. La riqueza de la familia Rothschild alcanzó su punto máximo a mediados de 1800. Eran la familia más rica del mundo, más ricos que cualquier rey. Y esa riqueza venía de una fuente: intereses sobre deuda soberana. No producían nada, no construían nada, prestaban dinero a gobiernos y cobraban intereses para siempre. Para 1900, América se estaba convirtiendo en una potencia económica, pero todavía tenía un sistema financiero primitivo. Los bancos operaban independientemente. La oferta monetaria estaba atada al oro y no había mecanismo central para manejar la deuda. JP Morgan arregló eso. No para el bien público, para proteger su imperio bancario. En 1907 hubo un pánico financiero. Los precios de las acciones colapsaron, los bancos quebraron y la economía se paralizó. JP Morgan personalmente organizó un rescate. Reunió a los principales banqueros de Nueva York en su biblioteca, cerró las puertas y los obligó a comprometer su propio dinero para estabilizar los bancos en quiebra. Funcionó. El pánico terminó y Morgan se convirtió en el banquero central de facto de América. Pero tenía 70 años. Sabía que no podría hacerlo de nuevo. Así que Morgan y sus asociados, los banqueros más poderosos de América, diseñaron una solución permanente. Necesitaban un banco central. Pero los americanos odiaban los bancos centrales. El primer y segundo bancos de Estados Unidos habían sido cerrados por oposición populista. Así que el grupo de Morgan lo disfrazó. En noviembre de 1910, los asociados de Morgan, incluyendo al senador Nelson Eidlage y representantes de los bancos más grandes, sostuvieron una reunión secreta en Jekyll Island, Georgia. Durante 9 días, diseñaron la estructura de lo que eventualmente se convertiría en el sistema de la Reserva Federal. Las reuniones eran secretas porque sabían que si el público descubría que los banqueros estaban diseñando el sistema monetario de la nación, habría disturbios. Los participantes no admitieron que la reunión ocurrió hasta los años 30. El plan era brillante manipulación política. La Reserva Federal no se llamaría Banco Central, se llamaría Sistema de la Reserva Federal. No sería una institución, serían 12 bancos regionales. No estaría controlada por Wall Street, sería supervisada por una junta de gobernadores nombrada por el presidente. Parecía descentralizado, democrático, público, pero la estructura aseguraba el control de los banqueros. Los bancos regionales de la Reserva Federal eran propiedad privada de los bancos miembros. Esos bancos elegían las juntas de los Feds regionales y los Feds regionales elegían la Junta de la Reserva Federal. El gobierno nombraba algunos miembros, pero los banqueros controlaban el sistema. Y el poder más importante, el poder de crear dinero y comprar bonos del gobierno, se dio al Banco de la Reserva Federal de Nueva York, que era controlado por los bancos más grandes de Wall Street, los bancos de Morgan. La ley de la Reserva Federal pasó el Congreso en diciembre de 1913, en gran parte porque la mayoría de los representantes no entendían por qué estaban votando, e inmediatamente la trampa de la deuda se expandió. Ahora, el gobierno no solo pedía prestado a bancos, pedía prestado a la Reserva Federal, que podía crear dinero para comprar bonos. Demanda ilimitada de deuda gubernamental. Aquí está por qué esto importa. Antes de la Reserva Federal, había un límite a cuánto el gobierno podía pedir prestado. Los bancos solo tenían cierta cantidad de dinero para prestar, pero la Reserva Federal podía crear dinero comprando bonos del gobierno. El gobierno emite un bono, la Fed lo compra con dinero recién creado, el gobierno gasta el dinero, y la deuda va al balance de la Fed respaldada por nada más que la promesa de que los contribuyentes la servirán para siempre. Este es el mecanismo que permite la deuda infinita. La Reserva Federal asegura que siempre haya un comprador para los bonos del gobierno. Siempre demanda. Así que el gobierno nunca tiene que dejar de pedir prestado. Puede renovar la deuda para siempre porque la Fed siempre la comprará. Y los pagos de intereses fluyen de los contribuyentes a los bancos que poseen el sistema de la Reserva Federal. Morgan murió en 1913, el mismo año en que se creó la Reserva Federal. Pero su legado es la estructura que hace posible los actuales 38 billones de dólares de deuda estadounidense.
Sin la Reserva Federal, el gobierno no podría pedir prestado a esta escala. El mercado no lo soportaría. Pero con la Fed como comprador garantizado, no hay límite. La trampa de la deuda se volvió infinita. Para los años 70, la trampa de la deuda que Patterson, Rothschild y Morgan construyeron estaba funcionando globalmente. Cada nación desarrollada pedía prestado, renovaba deuda, pagaba intereses, pero las naciones en desarrollo eran diferentes. Pedían prestado para infraestructura y muchas no podían mantener los pagos. La trampa de la deuda estaba alcanzando sus límites, hasta que Paul Volcker la hizo permanente. Volcker fue presidente de la Reserva Federal de 1979 a 1987 y enfrentaba un problema. La inflación estaba por encima del 10%. La credibilidad de Estados Unidos era muy pobre después de que el gobierno rompiera el patrón oro. Se erosionaba. Los gobiernos extranjeros perdían fe en el dólar. Necesitabas detener la inflación, incluso si significaba causar una recesión. Así que en 1979, Volcker subió las tasas de interés dramáticamente. La tasa de fondos federales pasó del 11% al 20%, la más alta en la historia americana. Esto aplastó la inflación, pero tuvo otro efecto. Las naciones en desarrollo habían pedido prestados miles de millones en dólares durante los años 70 cuando las tasas eran bajas. Ahora esos préstamos vencían y las tasas de interés se habían triplicado. México debía 80,000 millones de dólares, Brasil 60,000 millones, Argentina 40,000 millones, y no podían pagar. Solo los intereses excedían sus ingresos por exportaciones. En agosto de 1982, México anunció que no podía hacer pagos. Esto debería haber disparado un colapso financiero global. Los bancos americanos habían prestado la mayoría de ese dinero. Si México incumplía, Citibank, Bank of America, Chase Manhattan, todos tomarían pérdidas masivas. Algunos podrían quebrar. Todo el sistema bancario estaba en riesgo. Volcker podría haber dejado que sucediera, dejar que los bancos tomaran pérdidas, dejar que el mercado se limpiara, pero no lo hizo. En cambio, orquestó un rescate a través del Fondo Monetario Internacional. El FMI prestaría a México, Brasil, Argentina y otros suficiente dinero para seguir haciendo pagos de intereses a los bancos americanos. Los préstamos se llamaron préstamos de ajuste estructural y venían con condiciones. Las condiciones eran brutales. Los gobiernos tenían que recortar gastos, privatizar activos estatales, abrir mercados a la inversión extranjera, devaluar monedas. Básicamente, desmantelar su soberanía económica a cambio del dinero para seguir pagando intereses. Y aquí está la clave. Los préstamos del FMI no reducían la deuda, solo la renovaban, la hacían manejable pero permanente. Esta es la innovación Volcker. Cuando la deuda se vuelve impagable, no la perdones, reestructúrala. Presta suficiente para mantener los pagos de intereses fluyendo y extrae concesiones políticas y económicas a cambio. La trampa de la deuda se convirtió en una herramienta de control. Los países que no podían pagar eran forzados a abrir sus economías, vender sus activos y someterse a política económica extranjera a cambio del privilegio de permanecer endeudados. Este patrón se ha repetido por 40 años. Grecia en 2010, Argentina en 2001, Sri Lanka en 2022. Cada vez la misma estructura. Préstamos del FMI para seguir pagando intereses. Austeridad impuesta. Soberanía rendida. Y la deuda nunca eliminada, solo reestructurada, hecha perpetua. Ahora déjame mostrarte cómo estos 4 arquitectos construyeron un sistema donde la deuda es infinita y el escape es imposible. Comienza con el modelo de Patterson. El gobierno pide prestado, paga intereses para siempre, nunca paga el capital. Añade la innovación de Rothschild, hacer la deuda comerciable globalmente. Así que no es un acreedor, es una red. El default colapsa el sistema. Añade el mecanismo de Morgan. Los bancos centrales crean dinero para comprar bonos del gobierno, demanda ilimitada. El gobierno siempre puede pedir más prestado. Añade la trampa de Volcker. Cuando los países no pueden pagar, reestructurar, no perdonar, mantener los intereses fluyendo. El resultado es lo que tenemos hoy. 315 billones de dólares en deuda global, deuda gubernamental, deuda corporativa, deuda de hogares. Nada de esto será jamás pagado. Todo paga intereses. Y todo está conectado. A través del sistema financiero, así que el default en cualquier lugar amenaza colapso en todos lados.
Aquí está el mecanismo específico. El gobierno de Estados Unidos emite 38 billones en deuda. ¿Quién la posee? Cerca de 24 billones es propiedad de inversores privados, fondos de pensiones, fondos mutuos, compañías de seguros, bancos y la Reserva Federal. Estas instituciones compran bonos del Tesoro porque se consideran activos seguros, pero esos bonos pagan intereses, cerca de $1 billón por año. Ahora, esos intereses vienen de impuestos, así que los contribuyentes envían dinero al gobierno. El gobierno lo envía a los tenedores de bonos. Los tenedores de bonos son principalmente instituciones propiedad de los ricos. Es una transferencia de trabajadores a capital, cada año, para siempre. Ahora escálalo globalmente. Japón debe 9 billones, principalmente a instituciones japonesas y el Banco de Japón. Europa debe 14 billones, principalmente a bancos europeos y el BCE. China debe deuda doméstica significativa mantenida por bancos estatales. Cada país está ejecutando el mismo sistema y todos están interconectados. Japón tiene bonos del Tesoro americanos. Estados Unidos tiene bonos europeos a través del FMI. Europa tiene deuda de naciones en desarrollo a través del Banco Mundial. Es circular. Todos deben a todos, y los intereses fluyen hacia arriba a las instituciones que manejan la deuda. Aquí está porque esto nunca puede terminar. Si Estados Unidos pagara sus 38 billones, la oferta monetaria colapsaría, porque los dólares se crean cuando el gobierno pide prestado. Si pagara la deuda, esos dólares desaparecerían. Deflación, depresión, colapso económico. Así que el gobierno nunca puede pagarlo. Tiene que seguir pidiendo prestado, seguir renovando y seguir pagando intereses. Lo mismo es cierto globalmente. Si cada gobierno pagara su deuda, la oferta monetaria global se encogería 2/3. No habría suficiente dinero para conducir el comercio. El sistema se paralizaría. Así que la deuda no puede ser eliminada. Es estructural, necesaria por diseño. Y aquí está quién se beneficia. Las instituciones que poseen la deuda. BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity. Estos gestores de activos controlan decenas de billones. Compran bonos del gobierno con el dinero de otras personas, fondos de pensiones, cuentas de jubilación, primas de seguros y cobran los intereses. Cerca de $1 billón por año solo de la deuda estadounidense. Más intereses de Japón, Europa, todas partes. Ese billón por año en pagos de intereses fluye de contribuyentes a tenedores de bonos. Es la mayor transferencia de riqueza en la historia. Continua, estructural e invisible para la mayoría porque no se llama impuesto. Se llama servicio de deuda. Pero es el mismo mecanismo. Los trabajadores pagan, las instituciones cobran y la deuda nunca disminuye. Ahora, aquí está la pieza final. Los 4 arquitectos no conspiraron juntos. Vivieron en siglos diferentes, pero cada uno resolvió un problema de una manera que benefició a los banqueros, y cada solución construyó sobre la anterior. Patterson hizo la deuda permanente en 1694. Rothschild la hizo global en 1815. Morgan la hizo infinita en 1913 y Volcker la hizo inescapable en 1982. Juntos, construyeron un sistema donde los gobiernos piden prestado para siempre y pagan intereses eternamente. Y las personas que controlan los bonos, que manejan la deuda, que cobran los intereses, ellos son los beneficiarios finales. No los gobiernos, no los contribuyentes, las instituciones financieras. Y aquí está la verdad final. 38 billones no es una crisis para ellos. Es un modelo de negocio. Cada dólar de deuda es un activo en el balance de alguien. Paga intereses, proporciona garantía para más préstamos y mientras la confianza se mantenga, mientras la gente crea que el gobierno pagará intereses, incluso si nunca paga el principal, el sistema funciona. La trampa de la deuda está completa. Y el escape no es posible. No sin colapsar todo el sistema financiero. 4 arquitectos, 3 siglos, un sistema, y todos en el planeta están ahora atrapados dentro de él. Si esto cambió cómo ves la deuda gubernamental, si finalmente entiendes que 38 billones no es un accidente o error, sino un sistema funcionando exactamente como fue diseñado, entonces estás empezando a ver cómo el poder realmente funciona. Suscríbete si quieres entender cómo la máquina fue construida y quién la está operando, porque no te van a enseñar esto en la escuela. Te van a enseñar que la deuda es un problema a resolver. Pero los arquitectos sabían mejor. La deuda no es un problema, es la fundación. Y los intereses son el alquiler que pagamos por vivir en su sistema.